Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG sobre medicina tradicional china. Vamos a ver en este vídeo el último de los órganos. Es un órgano que pertenece a la fase madera, por lo tanto nos referimos al hígado. El hígado se considera el general. Pronto veremos por qué. Recordemos el circuito del chi por los meridianos y recordaremos entonces que el circuito comienza en el meridiano correspondiente al órgano pulmón, porque el pulmón es el órgano que absorbe el chi del aire. Y por ahí comienza el circuito del chi. El periodo, el momento del día en el que se encuentra la máxima energía en el meridiano de pulmón, se corresponde con las 3 y las 5 de la madrugada. Aquí comienza el circuito y pasará de pulmón a su fu asociado intestino grueso, de ahí pasa a estómago, de estómago pasa a bazo, que es el órgano asociado a estómago, de bazo pasa a corazón, de corazón a su fu, intestino delgado, de intestino delgado a vejiga, de vejiga a riñón, que es su órgano, de riñón pasa a pericardio, de pericardio a su fu asociado a sanjiao, y de sanjiao pasa a vesícula biliar y de ahí pasa ya a nuestro órgano, al órgano hígado. El momento de máxima intensidad energética en el meridiano hígado es de 1 a 3 de la madrugada. Y aquí comprobamos que se cierra el circuito, pues el chi pasa del meridiano de hígado al meridiano de pulmón y cerramos el circuito. Bien, así pues estamos ya en la última fase del recorrido del chi, la tercera fase, que discurre entre los meridianos Huiyin de la mano es pericardio y Huiyin del pie es hígado, y los meridianos Shaoyang de la mano es sanjiao y Shaoyang del pie es vesícula biliar. Muy pronto haremos los vídeos correspondientes a los meridianos, sus recorridos, sus puntos principales y sus utilidades. La medicina tradicional china atribuye al hígado la función de general. Esta función se manifiesta en la propia palabra china que se corresponde con el hígado, palabra formada por 2 caracteres. El primero de ellos hace referencia a la carne, en particular en este caso hace referencia al órgano. El hígado es un órgano. Y el segundo carácter de esta palabra hace referencia a un arma. Bien, esta función del hígado, función marcial, una función de general, tiene doble vertiente. Por un lado, tiene una actividad o una función ofensiva y además tiene también una función defensiva. Con respecto a su actividad ofensiva, el hígado es el órgano clave que sirve para planificar la estrategia que nos permite avanzar en la vida. Y también el hígado es el órgano que es el responsable de garantizar el movimiento. En cuanto a la vertiente defensiva, el hígado es el órgano encargado de facilitar el que soportemos los contratiempos que recibimos durante la vida, y concretamente los contratiempos de tipo anímico. El hígado de esta manera amortigua emociones y tensiones con el objeto de proteger de ellas al corazón y por lo tanto al shen. El hígado, con esta función de general, función doble, ofensiva y defensiva, puede sufrir con el tiempo un desgaste y esto provocaría que se produjera una somatización de las emociones, que a menudo se manifiestan en forma de contracturas, muchas veces contracturas de tipo recurrente. Como veremos a continuación, estas contracturas se pueden explicar debido a que una de las funciones del hígado, una entre tantas, es nutrir y controlar los tendones. Vamos a ver las funciones y características principales del hígado. En primer lugar, vamos a ver su localización. El hígado se encuentra entre el jiao medio y el jiao inferior.
Una función muy importante del hígado es que gobierna la fluidez en la circulación del chi, es decir, controla el chi-yi. También es muy importante su función en cuanto a que almacena la sangre. El hígado también controla los tendones, es decir, controla el movimiento. El hígado se abre en los ojos, el hígado se manifiesta en las uñas. El hígado tiene una emoción asociada que es la cólera. El hígado alberga al Hun o alma etérea. Y el hígado tiene como sabor asociado el sabor ácido. Vamos a ver, en primer lugar, la localización del hígado. El hígado se encuentra, como hemos dicho, entre el jiao medio y jiao inferior. Si representamos el tronco de nuestro cuerpo, podemos diferenciar en él 3 jiaos: el jiao superior, el jiao medio y el jiao inferior. Estos 3 jiaos conforman lo que se denomina sanjiao. Bien, esta representación anatómica, vemos claramente que el hígado está situado en el jiao medio. Pero esto es la representación anatómica, pero la localización del hígado según la medicina tradicional china y con respecto a su función es entre el jiao medio y el jiao inferior. Es decir, el hígado está situado entre ambos jiaos, entre el jiao medio y jiao inferior. El hígado gobierna la fluidez en la circulación del chi. El hígado controla el chi-yi. ¿Qué es el chi-yi? El chi-yi es la dinámica del chi. Es la libre circulación del chi, o dicho de otra forma, es el flujo dinámico del chi por todo el organismo. Pues si hay un estancamiento de chi, entonces podemos tener problemas, tanto de índole fisiológico como de índole psicológico. Hay 2 órganos directamente implicados en el chi-yi, en la dinámica del chi, que son el hígado y el pulmón. Así vamos a fijarnos en el esquema de las 5 fases y vamos a fijarnos a su vez en el eje formado por hígado y pulmón, es decir, por la fase madera y la fase metal. El hígado, que es fase madera, está pues relacionado con la primavera. Es el momento en el cual el yang empieza a expandirse en todas direcciones. La energía de la madera, la energía del hígado, es una energía en sentido ascendente y en sentido expansivo. El pulmón, que forma parte de la fase metal y por lo tanto está relacionado con el otoño, tiene una energía de carácter yin, es decir, una energía con tendencia al descenso y a la contracción, a la interiorización. Pues metal, pulmón, es el paso entre la fase fuego, máximo yang, a la fase agua, máximo yin. Por lo tanto, el metal es un paso en el cual el yin va ganando terreno y por lo tanto la energía es descendente y contractiva, mientras que el hígado es el paso de agua a fuego y por lo tanto es el momento en el que el yang empieza a manifestarse. Por ello es la energía de tipo expansivo y ascendente. Este carácter expansivo de la madera y por lo tanto del hígado es en todas direcciones, incluso en la descendente. Por lo tanto, en el chi-yi, en la dinámica del chi, son importantes las funciones tanto de hígado como de pulmón, pero es más importante a su vez la función del hígado por su carácter expansivo en todas direcciones. Si el hígado está en armonía, el chi-yi, la dinámica del chi, será correcta y fluirá correctamente por todo el organismo. Sin embargo, si el hígado se encuentra en desarmonía, pueden haber problemas en la circulación del chi. Si esta desarmonía es por insuficiencia, seguramente se observarán problemas de estancamiento que se manifestarán en alteraciones de tipo fisiológico o bien psicológico. Pero podría ser que el desequilibrio del hígado sea por exceso y entonces habrá un exceso de movimiento expansivo de la energía,
que puede ser en todas direcciones o puede ser principalmente en una dirección determinada. Generalmente es hacia arriba, porque es expansivo y con tendencia hacia arriba. En este caso, se manifestará en forma de cefaleas, nerviosismo, irritabilidad, enrojecimiento de cara. Pero podría ser también que este exceso de energía, esta expansión en exceso de energía, se manifieste especialmente en sentido descendente. Y en este caso, esta alteración se puede manifestar en trastornos de las funciones urinarias, las funciones excretoras o también muchas veces la menstruación, porque como veremos el hígado también está muy relacionado con la menstruación. Las desarmonías en el hígado se manifiestan principalmente en el proceso digestivo, en el flujo de bilis y en el estado emocional. El hígado pertenece al sistema digestivo. Si bien en medicina tradicional china el eje del sistema digestivo está formado por la pareja Zanfu bazo-estómago. Los alimentos que ingerimos pasan directamente al estómago donde se cuecen, donde se digieren. La quinta esencia de los alimentos, el chi puro de los alimentos, pasa del estómago al bazo. Y el bazo transporta el chi puro desde el GIA medio al GIA superior, es decir, realiza un transporte de ascenso del chi puro. Mientras que el estómago transporta la fracción impura de los alimentos hacia los intestinos, realiza un transporte de descenso. El hígado está involucrado en el proceso digestivo, puesto que la actividad del hígado en cuanto a gobernar la circulación del chi es necesaria y favorece la actividad del conjunto bazo-estómago, puesto que necesitan de este chi para realizar las funciones de transporte. Tanto el bazo, transporte de ascenso, como el estómago, transporte de descenso. Además, el hígado, que pertenece a la fase madera, ejerce una acción de control sobre bazo-estómago, que es la fase tierra. Si el hígado está en armonía, entonces el proceso digestivo funciona correctamente. Bazo-estómago tienen un flujo, una dinámica de chi fluida y correcta. Pero si el hígado se encuentra en un estado de bloqueo energético, entonces la función del hígado de controlar a bazo-estómago puede verse alterada. Y entonces puede haber un exceso de control de hígado sobre bazo-estómago, lo que se denomina la madera agrede a la tierra. Si este bloqueo de chi de hígado afecta a bazo, puede verse bloqueado el transporte de ascenso del chi puro. Y esto da como consecuencia a síntomas del tipo diarrea. Ya que no puede ascender, se produce un descenso. El hígado, cuando tiene bloqueado su chi, puede agredir entonces a estómago, dificultando su transporte de descenso, el descenso de las sustancias impuras. En este caso, los síntomas que aparecerán son las de un ascenso patológico, ya que no puede descender, asciende, manifestándose síntomas del tipo náuseas, vómitos o bien eructos. Seguimos. El hígado pertenece al sistema digestivo y ahora vamos a hablar de la bilis. Del correcto estado energético del hígado depende tanto la producción de bilis como la liberación o secreción de la misma. Por lo tanto, alteraciones del chi de hígado pueden producir estos síntomas: ictericia, un sabor amargo en la boca, estreñimiento, diarrea, vómitos de fluidos amarillentos, dolor y distensión en los hipocondrios o en el abdomen, e incluso puede ocurrir pérdida de apetito.
vamos a ver ahora la relación que hay entre las emociones y el Qi. La armonía de las emociones está directamente relacionada con la circulación fluida del Qi. Un correcto flujo de Qi es necesario para tener un carácter sereno y un buen humor. Si hay un bloqueo del flujo de Qi, entonces podremos tener un estado emocional caracterizado por frustración, enfado e incluso cólera. Y puede llegar a provocar estados de depresión. Mientras que si hay un exceso de flujo de Qi, puede dar lugar esto a un estado emocional caracterizado por la irritabilidad. El hígado almacena la sangre. Cuando decimos que el hígado almacena la sangre, realmente estamos diciendo dos cosas. Por un lado, literalmente, el hígado almacena sangre. Y además, el hígado se encarga de garantizar la calidad de la sangre. El hígado nutre la sangre. ¿De qué manera el hígado es capaz de mantener la calidad de la sangre? Pues lo hace por dos vías. La primera de ellas es la siguiente. Si atendemos a la teoría de las 5 fases, recordaremos que agua es madre de madera. Por lo tanto, riñón, que es agua, es madre y por lo tanto nutre a hígado, que es madera. El yin de riñón nutre a hígado y por ende nutre a la sangre de hígado. Otra fuente de energía para nutrir la sangre de hígado son los propios alimentos que ingerimos, lógicamente. Así pues, los alimentos que ingerimos son digeridos y es extraído el chi puro de los alimentos por la pareja bazo-estómago, la pareja Zanfu bazo-estómago. De manera que el hígado es capaz de nutrir la sangre de hígado a través de, gracias a el yin de riñón que aporta el riñón a hígado, porque es madre de hígado, y por el chi puro que obtenemos de los alimentos gracias a su digestión por la pareja Zanfu bazo-estómago. Por otro lado, hemos dicho que el hígado almacena sangre. La sangre que es almacenada por el hígado se denomina sangre de hígado. Y esta sangre de hígado es particularmente importante tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Así podemos hacer una distinción. La sangre de hígado es importante porque nutre al propio hígado. Y esto es importante porque el hígado alberga al Hun o alma etérea. Un hígado bien nutrido puede enraizar bien al Hun. Así pues, para estabilizar el Hun, para tener un Hun armonioso, es importante que el hígado esté bien nutrido y por lo tanto es importante que el hígado tenga una buena cantidad y calidad de sangre. ¿De acuerdo? Para que el Hun esté enraizado. En cuanto al aspecto físico, la sangre de hígado, en tanto igual que antes, en cuanto a calidad y cantidad, es indispensable para garantizar ciertas funciones fisiológicas y la calidad de ciertas estructuras de nuestro organismo. Por un lado, la menstruación está directamente relacionada con el hígado. Si hay una alteración en cuanto a cantidad o calidad de sangre de hígado, puede producirse alteraciones en la menstruación como amenorrea, hipermenorrea, dismenorrea. Ojos y uñas se nutren directamente de la sangre de hígado. Estas dos estructuras de nuestro cuerpo pertenecen al propio hígado y se nutren directamente de la sangre de hígado, como veremos a continuación. Finalmente, es muy interesante el hecho de que cuando estamos realizando una actividad física, la sangre de hígado disminuye, el volumen de sangre de hígado disminuye en el hígado, porque esta sangre se dirige hacia el resto del cuerpo, particularmente al sistema locomotor, puesto que esta sangre de hígado se dirige a músculos, tendones, ligamentos, es decir, todo el sistema locomotor. De esta manera lo nutre y lo hidrata, facilitando el movimiento, el ejercicio. De hecho, si la sangre de hígado está disminuida, es muy probable que se sienta fatiga con facilidad.
o que las articulaciones estén rígidas. Así pues, al hígado se le denomina la raíz de la resistencia a la fatiga. Hígado controla los tendones. ¿Qué se entiende por tendones según la medicina tradicional china? Pues son todas aquellas estructuras necesarias para que pueda haber movimiento. Volvemos a la teoría de las 5 fases y recordaremos que al principio de este vídeo hablamos del eje madera-metal. Este eje madera-metal, hígado-pulmón, están implicados en el movimiento, en la dinámica del chi por todo nuestro cuerpo. Si bien hígado era el principal en esta dinámica del chi. Ahora vamos a volver a hablar de la fase madera, de hígado, y de la fase metal. Ambas fases, hígado y pulmón, están implicados directamente en el movimiento, si bien tienen funciones diferentes. El hígado controla el movimiento, mientras que el pulmón, a través del Po, que es la parte psíquica asociada al pulmón, gobierna la sensibilidad y la capacidad para moverse. Si queréis recordar el pulmón y el Po, aquí arriba tenéis el enlace del vídeo sobre pulmón y abajo, en la descripción general de este vídeo, también pongo el enlace para repasar el pulmón. Bien, así pues, ambos, hígado y pulmón, ambos órganos están implicados en el movimiento, si bien es el hígado el que principalmente controla el movimiento. ¿Y por qué? Vamos a ver. Pues por lo siguiente, porque las funciones del hígado son indispensables para el movimiento. Por un lado, el hígado nutre e hidrata tendones, músculos, todo el sistema locomotor, y además el hígado es el órgano principal para garantizar la circulación de chi y sangre por todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, ambos aspectos son indispensables para garantizar el movimiento, porque son indispensables para el buen funcionamiento de nuestro aparato locomotor, puesto que garantiza la nutrición y garantiza la hidratación del mismo. Si el hígado no está equilibrado, si hay una desarmonía en la función del hígado, entonces podemos observar problemas del tipo rigidez articular, contracturas, espasmos, entumecimientos de los miembros, dolores, etc. Es decir, fatiga al mínimo esfuerzo. Así pues, es necesario que el hígado esté en perfecto estado para que tengamos una buena capacidad de ejercicio físico. Hígado se abre en los ojos. La capacidad para distinguir los colores y las formas depende del hígado. En realidad, la agudeza visual depende del hígado, pero no solamente del hígado, sino también de riñón y corazón. Vamos a ver de qué manera hígado, riñón y corazón afectan al ojo y a la agudeza visual. En primer lugar, podemos decir que el hígado es el encargado de producir las lágrimas. Por lo tanto, ojos resecos o bien ojos llorosos pueden ser un indicador de una alteración en las funciones del hígado. La sangre de hígado nutre los ojos, por lo tanto, una deficiente calidad o cantidad de sangre de hígado puede dar lugar a alteraciones como hemeralopía, es decir, falta de capacidad visual cuando hay luz intensa, visión borrosa, miodesopsias, es decir, moscas volantes, o bien vista cansada. Calor en el hígado. El calor en el hígado puede provocar sensación de ardor o incluso dolor en los ojos. Viento interno puede dar lugar a movimientos oculares involuntarios. El riñón. El riñón, que es agua, es madre de madera, que es hígado. Por lo tanto, como hemos visto hace un momento, riñón nutre a hígado. Por lo tanto, el yin y yin de riñón nutren a hígado. Así pues, una alteración en el riñón puede dar lugar, de forma indirecta, a una pérdida de agudeza visual, puesto que el riñón no puede nutrir a hígado, y a su vez hígado no puede nutrir a los ojos. Corazón. La sangre de corazón nutre los ojos, por lo tanto, una insuficiente sangre de corazón puede producir una alteración
en la capacidad visual. Y además, si hay fuego de corazón, esto puede provocar enrojecimiento en los ojos. Hígado se manifiesta en las uñas. Las uñas son, según la medicina tradicional china, una extensión, una prolongación de los tendones. Por lo tanto, el aspecto de las uñas nos revela el estado del hígado, puesto que la sangre de hígado nutre los tendones y por lo tanto nutre las uñas. Así pues, unas uñas fuertes, flexibles y brillantes indican un estado saludable de sangre de hígado y por lo tanto de hígado. Mientras que unas uñas secas, sin brillo, quebradizas o bien deformadas nos indican un vacío de sangre de hígado. La emoción asociada al hígado es la cólera. Podemos diferenciar dos tipos de cólera. La cólera explosiva, que es un estallido de rabia, un estallido de enfado, o bien la cólera contenida, que es el resentimiento, la frustración, la indignación, amargura. Bien, en cualquier caso, la cólera es dañina para el hígado. Si la cólera afecta al hígado, este a su vez puede afectar a otros órganos. En primer lugar, vamos a recordar que la madera, hígado, controla a la tierra, bazo. Así pues, si el hígado sufre el ataque de la cólera, puede provocar una sobreexplotación, un exceso de control sobre el bazo, debilitando así y alterando las funciones de la pareja zanfu bazo-estómago por exceso de control. O bien, si el hígado está afectado por la cólera, puede haber un exceso de yang de hígado que puede ascender y afectar al corazón, porque el yang tiende a subir y corazón está en el xia superior, y además por la relación madre-hijo, ¿no? Entre hígado y corazón, entre madera y fuego. Así pues, si la cólera afecta al hígado, por la relación de control y de madre-hijo, de generación de las 5 fases, puede verse afectado el bazo y el corazón. Si la cólera es explosiva, puede provocarse o puede generar un ascenso de yang de hígado. Este ascenso de yang de hígado, ¿a dónde se dirige? A las partes más yang de nuestro cuerpo, es decir, al pecho y cabeza, que es la región yang de nuestro cuerpo. De esta manera podemos sentir, ante un ataque de cólera, pues un ritmo cardíaco acelerado, una voz temblorosa, gritos, o sea, no puedes contener la rabia y salen gritos, y también enrojecimiento de la cara y de los ojos, también pérdida momentánea de capacidad visual. Mientras que la cólera, cuando es contenida, puede dar lugar a estancamiento de la energía del hígado, lo cual provoca una deficiente circulación del chi por nuestro organismo, ya que una de las funciones del hígado era mantener la fluidez en el flujo de chi. Hígado alberga el Hun o alma etérea. Si representamos de nuevo el diagrama de las 5 fases y nos fijamos otra vez en el eje formado por madera-metal, veremos una relación importante entre dos aspectos psíquicos. Madera es hígado y alberga el Hun o alma etérea. Metal es pulmón y alberga el Po o alma corpórea. Sobre el metal, pulmón y Po, ya hablamos en el vídeo correspondiente al pulmón, cuyo enlace está en la descripción de este vídeo. ¿Por qué es muy importante el eje formado madera y metal o Hun y Po? Por lo siguiente. El Hun es el alma etérea, es nuestro aspecto psíquico que nos une con el cielo y se eleva hacia el cielo, mientras que el Po es nuestro aspecto psíquico que nos une con la tierra, nos enraiza con la tierra. Así pues tenemos el eje cielo-tierra, un eje muy importante que debe estar equilibrado. Del Hun dependen tanto la intuición como la imaginación. El Hun hemos dicho que nos conecta con el cielo, es decir, con la intuición y con la imaginación.
Si el hígado y el Jun están sanos, estos dos aspectos más intuitivos y menos racionales nos ayudan a ser más creativos y nos proporcionan herramientas con las que resolver problemas. No obstante, si el Jun prepondera y está en exceso, corremos el riesgo de dejarnos llevar demasiado por la imaginación. Debemos contar con algo que lo equilibre. Es decir, si el Jun tiende a elevarse demasiado, puesto que el Jun conecta con el cielo, tiene tendencia a elevarse, pues si el Jun se eleva demasiado, entonces tenemos el peligro de ser demasiado imaginativos y fantasiosos. Hace falta algo que vuelva a traer el Jun hacia la tierra, que lo enraíce. ¿Y esto qué es? ¿Qué enraiza al Jun? Pues dos cosas. Por un lado, la sangre de hígado y por otro lado, el Sen. Ambos enraizan al Jun. Y en este caso, consideramos al Sen en su concepto de conciencia. El Sen se encarga de equilibrar este carácter volátil e imaginativo del Jun. Ser consciente, tener un buen Sen, un Sen correcto, implica no dejarse llevar en exceso por la imaginación, es decir, por el Jun. Si el Sen está sano, nosotros podremos distinguir claramente entre lo que es fantasía, perteneciente al Jun, y lo que es realidad, perteneciente al Sen. Si el Sen se debilita y no enraiza al Jun, entonces podemos ser excesivamente imaginativos y fantasiosos. El Jun está relacionado con el sueño. Durante el día, el Jun reside en los ojos y durante la noche, siguiendo la circulación de la sangre, el Jun reside en el hígado. Si hay vacío de sangre de hígado, es decir, insuficiencia de sangre de hígado, podemos sufrir ciertas alteraciones del sueño, como son sonambulismo, hablar dormidos o aprensión o miedo a dormirse. Durante el día, el Sen controla al Jun. Durante la noche, el Sen descansa y el Jun tiene más libertad. Si nos encontramos ante una situación de un Jun bien enraizado y un Sen correcto, entonces estamos equilibrados y es posible que tengamos sueños fructíferos, es decir, sueños que nos resuelvan problemas. El Jun también explica la gran imaginación de los niños. Resulta que el Sen comienza a madurar a partir de los 7 años de edad. Por lo tanto, durante la infancia, el Jun goza de total libertad, lo que explica la gran imaginación y fantasía de los niños, que llegan en ocasiones a confundir realidad con fantasía. El sabor asociado al hígado es el sabor ácido. ¿Y por qué? Porque el hígado pertenece a la fase madera y el sabor de la fase madera es el ácido. Así pues, si en nuestra dieta incluimos alimentos con sabor ácido, estaremos tonificando el hígado. Si por el contrario nos excedemos en alimentos con sabor ácido, estaremos perjudicando al hígado. Tenemos en este canal una colección de vídeos sobre dietoterapia energética, cuyo enlace os pongo aquí arriba en esta esquina superior, o bien también lo tenéis en la descripción del vídeo. Si deseáis aprender más sobre dietoterapia energética, os recomiendo nuestro libro y también nuestro curso a distancia de dietoterapia energética. Si deseáis información al respecto, podéis escribirnos un WhatsApp a este número o bien escribirnos un correo electrónico a esta dirección. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre, amigos, os espero en el siguiente vídeo.